Hoy conoceremos los fichajes más caros del mercado de invierno. El mercado de traspasos de invierno es uno de los momentos clave de la temporada para muchos equipos. Algunos terminan de pulir sus plantillas, pero otros se dejan auténticas fortunas en fichajes. Repasemos el dance, el top más caro. El mercado de invierno, esa época en la que muchos clubes terminan de dar con la tecla en sus plantillas con la llegada de algún refuerzo de cara a la segunda mitad de la temporada. Aunque hay otros equipos que buscan soluciones desesperadas ante momentos complicados, o que simplemente descubren a un jugador en primera parte de la campaña y desembolsan una gran cantidad de dinero por ficharle cuanto antes. ¿Cuáles son los fichajes más caros de la historia del mercado de invierno? Entonces vamos a ello. Mykhailo Mudryk, Chelsea, 70 millones 2022-2023. Uno de los más recientes, la temporada pasada, el Chelsea comenzó una época de caos y fichajes descontrolados. Necesitaban soluciones inmediatas a un momento crítico y atacaron en el mercado de invierno para hacerse con uno de los jugadores de momento. Mykhailo Mudryk, el extremo ucraniano, había despuntado en el Shakhtar Donetsk y era toda una sensación en el fútbol europeo, así que los Blues ni se lo pensaron. 70 millones, que puede llegar a 100 con variables, para que llegara a Stamford Bridge, y eso que le costó adaptarse a la Premier League. 4. Dusan Vlahovic, Juventus, 83.5 millones de euros, 2021-2022. Uno de los grandes delanteros del momento en la Serie A. La Fiorentina había mostrado al fútbol europeo a uno de los mejores, el 9, Dusan Vlahovic. La Juventus estaba sufriendo por la pérdida de Cristiano Ronaldo, que se marchó en el verano de 2021 de la vuelta al Manchester United, y los italianos no conseguían dar la tecla en su ataque y tuvieron que apostarlo todo al serbio, que tenía otras grandes ofertas en el fútbol europeo. Desembolsaron poco más de 80 millones por el delantero, que había marcado 44 goles en 98 partidos de Serie A con la Fiorentina y que en ese momento estaba en dulce. En 2 temporadas en Turín ha anotado 29 tantos en 79 partidos, muy cerca de su cifra en Florencia. Número 3. Virgil van Dijk, Liverpool, 84 millones con 650 mil euros, 2017-2018. Uno de los fichajes más determinantes en la historia de este mercado de traspasos es el Liverpool. El Liverpool ingresó en ese mismo periodo de traspasos más de 100 millones por la venta de Coutinho y decidieron reinvertirlo sin esperar. Una parte la gastaron en invierno, reforzando una defensa que hacía aguas, y apostaron por un central neerlandés del Southampton, que había mostrado unas cualidades tremendas en la Premier League, y la otra mitad del dinero se invirtió en el verano de 2018 en la portería Alisson Becker. La llegada de Van Dijk supuso una revolución en el Liverpool, que cambió su cara por completo hasta el punto de alcanzar la final de la Champions League esa misma temporada, aunque caerían contra el Real Madrid. Aunque esa mitad de temporada estuvo a un alto nivel, su mejor momento llegó en la 2018-2019, cuando el Liverpool levantó la orejona y Van Dijk llegó a ser el segundo en el Balón de Oro. Número 2. Enzo Fernández, Chelsea, 121 millones, 2022-2023. En el mismo mercado en el que ficharon a Mudryk, el Chelsea siguió desembolsando grandes cantidades de dinero para reforzar el equipo. Argentina acababa de levantar la Copa del Mundo en Qatar y Enzo Fernández había sido una de las revelaciones del torneo, siendo nombrado mejor jugador joven del Mundial. Y como suele pasar en estas ocasiones, cuando aparece un jugador así, su salida del equipo, en ese caso el Benfica, es más pronto que tarde. Chelsea no quiso esperar a verano y decidió pagar 121 millones por Enzo Fernández, que ya acumula más de 40 partidos con los Blues, que han tenido un periodo de adaptación complicado en la Premier League por la situación del equipo. Número 1. Philippe Coutinho, FC Barcelona, 135 millones, 2017-2018. Coutinho se había convertido en un objeto de peso para muchos de los grandes equipos europeos. El brasileño era uno de los futbolistas más talentosos que había en el panorama futbolístico y estaba llamado a ser, junto con Neymar, uno de los líderes de la nueva generación brasileña. El Barça ya había tanteado su fichaje en otras ocasiones, pero por fin se decidieron pagar 135 millones que permitieron a Coutinho vestir de azulgrana. Y el jugador que estaba llamado a ser de los mejores del mundo quedó en uno de los peores fichajes de los últimos tiempos. Nunca llegó a explotar en el Barça, que en 2019 decidió cederle a Bayern de Múnich, con quienes conseguiría la Champions League eliminando al propio Barcelona, y después otra cesión
al Aston Villa, que terminó fichándole por 20 millones. Vamos con más de ello. Como ya sucedería en la 2021-2022, la Premier League volvió a ser la competición con más actividad en el mercado invernal. La considerada mejor liga del mundo desembolsó más de 820 millones de euros en futbolista, una cantidad que cuadruplica lo gastado en la Ligue 1. Según Más Activa, y que es 20 veces más alta que la invertida en la primera división, el Chelsea con 329.5 millones de euros de gasto, y eso, que algunos fichajes como el de Mudryk podrían encarecerse aún más, ha sido el conjunto que más ha gastado, y por ello ha incorporado a dos hombres en la lista de fichajes más caros de la historia en el mercado invernal. Número 1. Diego Acosta, 60 millones de euros. El Chelsea se desprendió de Diego Costa en enero de 2018. El delantero hispano-brasileño reforzó al Atlético de Madrid, club del que había salido unos años antes, eso sí. En el Metropolitano tuvieron que desembolsar 60 millones de euros por un jugador que no fue capaz de brillar con la misma luz en su segunda etapa con el club colchonero. Número 2. Oscar, 60 millones de euros. El de Oscar al fútbol chino fue un movimiento sorprendente, pues el brasileño fue uno de los primeros jugadores jóvenes y con carrera por delante en Europa que decidió irse al campeonato asiático. 60 millones de euros desembolsó el Shanghai SIP para cerrar su fichaje y convertirle en una de las grandes estrellas que actuaba en el país. Dicho traspaso tuvo lugar en el mes de enero de 2017. Número 3. Bruno Fernández, 63 millones de euros. El 2020 fue uno de los años en el que Manchester United efectuó el fichaje más caro en invierno de toda la historia. Los Red Devils incorporaron el Sporting de Portugal a Bruno Fernández, quien se convirtió inmediatamente en la estrella en el Old Trafford. Eso sí, tuvieron que pagar 63 millones de euros para sacarle del José Albalade. Número 4. Pierre-Emerick Aubameyang, 63 millones con 750 mil euros. Otro movimiento de un equipo del Big Six en enero de 2018. Si el Liverpool ató a Van Dijk y el City hizo lo propio con Laporte, Pierre-Emerick Aubameyang se convirtió en el refuerzo del Arsenal tras convertirse en un goleador implacable en el Borussia Dortmund. 63.75 millones de euros tuvieron la culpa de este cambio de cromos en el mercado invernal. Número 5. Christian Pulisic, 64 millones de euros. Un fichaje un tanto extraño, pues se produjo en enero, pero no fue efectivo hasta varios meses después. El norteamericano cambió el Borussia Dortmund, donde era uno de los jóvenes más prometedores de Europa, por el Chelsea en enero de 2019, justo antes de la explosión del COVID. Los 64 millones de euros pagados en su día le convierten en el quinto fichaje más caro de la historia en invierno. Número 6. Aymeric Laporte, 65 millones. En enero de 2018, fue un mes de más alto gasto en el mercado y no solo el Liverpool compró y vendió jugadores, el Manchester City se hizo con Aymeric Laporte tras el pago de 65 millones de euros al Athletic Club. El defensa internacional español es el cuarto fichaje más caro de la historia en enero. Número 7. Mikhailo Mudryk, 70 millones. El fichaje del joven ucraniano del Shakhtar Donetsk podría llegar hasta los 100 millones de euros si se cumplen todas las variables. Futbolista de gran proyección, los 70 millones de euros desembolsados en un principio ya le ubican como el quinto más caro de siempre en invierno. Si quieres saber más de ellos, escríbenos a nuestro canal. Hasta aquí el video de hoy, ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de estos ojeadores de Madrid? Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale like a este video y activa la campanita de notificaciones. Deja tu comentario y cuéntanos qué es lo más que te ha gustado.